¿Qué tal? Bueno, hoy voy a comentar este monólogo de Alessandro Baricco titulado Novecento. Baricco lo escribió para el actor Eugenio Allegri y el director de teatro Gabriele Baccis. Les propuso la historia y les gustó, entonces redactó este monólogo, que él dice que fue el primer monólogo de la lengua italiana. Y también dice de él que se trata de un texto en equilibrio entre la puesta en escena, o sea, idóneo para la puesta en escena, y la lectura en voz alta. En este monólogo se cuenta la historia de Tim Tooney, un trompetista, y nos cuenta cómo logró entrar en la Atlantic Jazz Band, la banda de música de un transatlántico que se llama el Virginian. Y en su cuarto día a bordo, Tim Tooney, el trompetista, conoce a Novecento, que es el pianista de la banda. Novecento fue encontrado en una caja de cartón cuando tenía solo 2 semanas de vida en la zona de primera clase del transatlántico y desde entonces no ha bajado del barco. Novecento es una persona muy curiosa por su inocencia, su fantasía y su talento natural para tocar el piano. Lo que hace ese talento especial es que ni se esfuerza por tocar bien. A pesar de eso, se rumorea en los círculos de jazz de los Estados Unidos que es el mejor pianista del mundo. Y este rumor llega a oídos de Jelly Roll Morton, que se autoproclama mejor pianista del mundo. A Jelly Roll Morton no le hace ninguna gracia que se comente que hay otro pianista mejor que él. Entonces se embarca en el Virginian para retar a un duelo a piano a Novecento y así mantener su título de pianista prodigio. Entonces ocurre el centro de la acción de la narración, que es un duelo maravilloso. También hay un episodio en el que Novecento intenta bajar del barco a la ciudad de Nueva York para ver el mar desde otra perspectiva, pero no puede porque ha desarrollado una especie de agorafobia, terror a los espacios abiertos, lo cual es una ironía porque ha vivido toda su vida en un barco. Y bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, el barco se transforma en un hospital y después de eso queda inservible y lo hacen estallar. Novecento tendrá que tomar la decisión de si bajar del barco o no. Este monólogo es genial por 3 cosas. Número 1. Baricco ha escrito un mundo fantasioso donde puede pasar cualquier cosa. Y lo ha hecho de 2 maneras. La primera, situando el espacio de la narración en un barco. Esta es una característica de los escenarios cerrados, como pueden ser los sanatorios o los hospitales, como en la novela de la montaña mágica de Thomas Mann, que transcurre en un sanatorio, o la novela Océano Mar del mismo Baricco. Y es que en un lugar así puedes encontrarte todo tipo de personas, como se dice en inglés, from all walks of life. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, ricos, pobres, listos, tontos, de todos los países del mundo. Esto hace que se cree un lugar maravilloso donde puede pasar cualquier cosa porque puedes encontrarte con cualquiera. Y en segundo lugar, el ambiente fantástico proviene también de que el monólogo está ambientado en 1927. Tenemos que imaginarnos que en el barco viajan muchos emigrantes en busca del sueño americano. Los años 20 en Estados Unidos se caracterizan por ser una época de esplendor, de bienestar económico, de liberación, en la que de fondo se escuchaba música jazz. Por eso Fitzgerald la llamó la Jazz Age, la edad del jazz. Este espíritu de ilusión del sueño americano está condensado en esta frase de la segunda página. En los ojos de la gente se ve lo que verán, no lo que han visto. La ventaja que tiene también ambientar narraciones en los Estados Unidos de América, país de migrantes, es que puedes concentrar en una narración a un doctor alemán que se llama Klosemann Spitzwegen Stofentag, un cocinero francés que se llama Monsieur Camembert y un timonel polaco que se llama Paul Jaginski y un pianista americano que se llama Jelly Roll Morton, que viene a significar rollito de gelatina Morton. Es fantástico. Segunda cosa maravillosa que ocurre en este monólogo. Es un libro muy cómico y la comicidad viene de ironías como que Novecento quiera bajar del barco para ver el mar,
como que haya desarrollado agorafobia, miedo a los espacios abiertos, cuando vive en el mar. La comicidad viene también de las parodias que se hace de los personajes, de momentos patéticos, como por ejemplo en el duelo entre Novecento y Jelly Roll Morton. Se crea un momento muy tenso. El inventor del jazz, Jelly Roll Morton, se acercó a Novecento, le puso el cigarro debajo de la nariz y le dijo: «Te toca, marinero». Novecento sonrió, se estaba divirtiendo. De verdad. Se sentó al piano e hizo la cosa más estúpida que podía hacer. Tocó Torna indietro paparino, que significa vuelve papi. Y este es mi elemento cómico favorito, y es que la comicidad también se halla en el contraste entre escenas muy emotivas y frases muy obscenas. Se cuenta algo muy importante, muy emotivo, como por ejemplo la historia del nombre de Novecento. Danny Budman T.D. Lemon Novecento. Es perfecto, es bellísimo. Un gran nombre, Cristo, de verdad un gran nombre. Llegará lejos con un nombre así. Todos se inclinaron sobre la caja de cartón. Danny Budman T.D. Lemon Novecento los guardó y sonrió. Ellos se quedaron de piedra. Ninguno se esperaba que un niño tan pequeño pudiera hacer tanta mierda. Y suele ocurrir a lo largo del monólogo que se crean este tipo de situaciones épicas y algún personaje dice una obscenidad o una grosería. Y sí, es muy gracioso. Y bueno, la tercera cosa especial de este monólogo es la manera en la que se habla de la música. Pensemos por un momento lo difícil que es explicar una sensación como un olor, un sabor o un sonido de manera racional. Hay una famosa frase que dice que escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura, o como explica más explícitamente el profesor de música de la Universidad de Nueva York, Robert Diani, el sonido de la música no se traduce fácilmente al lenguaje de la razón. En primer lugar, para llenar el monólogo de un ambiente musical, se establecen paralelismos entre el mundo náutico y el mundo musical. Por ejemplo, se refiere al barco como a una ciudad flotante, como si dijéramos Nueva Orleans. En la página 15, además, se presenta a la tripulación del barco como si de una banda musical se tratara. Al mando, el capitán Smith, famoso claustrófobo y hombre de gran sabiduría. Además, la banda musical se llama la Atlantic Jazz Band. Y luego, además, los marineros y los músicos son dos gremios que no tienen mucho dinero. Son pobres. Novecento es de alguna manera la personificación del jazz, porque se llama Novecento y el siglo XX fue el siglo del jazz, porque su hogar es el océano, y el espíritu de la música jazz, un poco de todos los géneros, es que es música que inmigrantes han llevado a otros países, música que se ha entremezclado. Así es como surgen los géneros musicales. Y Novecento tiene esa particularidad, y es que pide a los pasajeros, que los que saben música, que toquen sus canciones, y luego él se inspira en ellas y las mezcla unas con otras. Se dice del jazz en el monólogo que si no se sabe lo que es jazz, y que era una música jazz que no se sabía de dónde venía. Yo creo que Novecento tiene un sentido del ritmo tan peculiar porque en vez de con los latidos de una madre, porque Novecento es huérfano, el papel de padre lo hizo el marinero que lo encontró y el papel de madre lo hizo el mar. Entonces Novecento, en vez de criarse con los latidos de una madre, se ha criado con el vaivén de las olas del mar que le han dado ese ritmo especial. Vamos a ver qué papel juega el mar cuando Novecento toca el piano. En las páginas 29 y 30 tenemos una pequeña muestra del talento musical de Novecento. Cuando le dice a Tom Tooney y al narrador, ven, sube. Entonces suben al piano, es de noche, y el piano empieza a resbalar. Parecía que el mar lo meciera, y nos meciera a nosotros, y yo no entendía nada, y Novecento tocaba, no paraba ni un momento. Estaba claro, no tocaba simplemente. Él conducía el piano, ¿entendéis?
entendí que lo que estábamos haciendo, lo que de verdad estábamos haciendo, era bailar con el océano. De hecho, Novecento cuando camina no nota las olas del mar. Tampoco toca cuando el barco está amarrado al puerto, solo cuando está a merced de las olas en medio del océano. El primer recurso que utiliza Baricco para intentar transmitirnos la fuerza de la música de Novecento y de Jelly Roll Morton es compararlo con dos fuerzas de la naturaleza. El talento de Novecento lo equipara de alguna manera con el mar, y cuando se presenta a Jelly Roll Morton se dice que empezó a tocar el piano en burdeles de lujo, porque su música tenía esta particularidad de que se mezclaba con el sexo que allí tenía lugar. Entonces se equiparan sus talentos con fuerzas orgánicas muy potentes y arrítmicas, como lo son el sexo y el mar. Ahora vamos directamente al duelo a ver qué tipo de lenguaje ha usado Baricco para transmitirnos la musicalidad del momento. La primera vez que Jelly Roll toca, Baricco ha utilizado para describir su música una serie de adjetivos y una serie de sustantivos, que son los siguientes. Su música era como un vestido de seda que se resbalaba del cuerpo de una mujer, y las últimas notas las compara con una pequeña cascada de perlas sobre un suelo de mármol. Uno de los efectos que tiene su música es que antes de empezar a tocar ha dejado su cigarrillo sobre el piano, que se había consumido y la ceniza se había quedado en equilibrio de manera horizontal sin caer al suelo. Es decir, que ha usado dos recursos. Ha usado recursos sensoriales, de la vista, del tacto, cosas suaves, cosas brillantes, que además van muy bien con el escenario, con la noche y las estrellas en el momento en que ocurre el duelo. Luego ha utilizado un recurso físico, es decir, su música ha tenido consecuencias que transgreden las leyes de la física, de la gravedad. Y esto es muy chocante para el lector. Y la segunda vez que Jelly Roll Morton toca el piano, parecía que todo el algodón de todos los negros del mundo estuviese allí y él lo estuviera recogiendo con aquellas notas. Esta frase nos remite a los propios orígenes del jazz, a la esencia misma del jazz, entonces es un recurso histórico. En el tercer y último round, Jelly Roll Morton vuelve a tocar y se lo compara con un acróbata, un mago. El recurso vuelve a ser el de que ha roto las leyes de la física con sus juegos de magia y de prestigio. Y entonces le toca a Novecento. Y al final, cuando termina de tocar, Novecento acerca un cigarro apagado a las cuerdas del piano y cuando lo saca está encendido. Es decir, que la música de Novecento desafía la física de una manera aún más transgresora que la música de Jelly Roll Morton. Y bueno, antes de terminar, quería comentar un poco el papel que ha jugado el jazz en la literatura. El primer movimiento literario en el que el jazz hizo acto de presencia fue en la Jazz Age ya mencionada antes, de mano de Fitzgerald, Hemingway y Dos Pasos. En los libros de estos escritores, el jazz sonaba de fondo, como banda sonora de un estilo de vida alocado, de excesos, en el que la gente se saltaba las leyes que prohibían el consumo de alcohol, una etapa de libertad sexual en la que las mujeres consiguieron el derecho a voto. Si se llama Jazz Age es solo porque el jazz ponía el ritmo de ese estilo de vida alocado en una sociedad para la que la música clásica ya no servía. Pero realmente el papel del jazz, de la música jazz, es solamente estar de fondo en las fiestas. Hay una gran diferencia entre cómo han tratado el jazz los autores blancos y los escritores afroamericanos para los que el jazz era una parte de su identidad y su cultura propias. En estos años 20, como los llaman los estadounidenses, The Roaring Twenties, también estaba teniendo lugar un renacimiento del Harlem, un renacimiento del pueblo afroamericano, en el que perseguían gustos culturales elevados, se mostraban inquietos artísticamente. Y en este movimiento del renacimiento del Harlem destacó un poeta, Langston Hughes, que escribió poemas con ritmo de música jazz
Entonces hay una gran diferencia entre esto y en la manera en la que el jazz aparecía en las novelas de escritores blancos, porque para Langston Hughes experimentó estilísticamente, utilizó el jazz como un ritmo para sus escritos. A Langston Hughes se lo conoce además como el padre de la poesía del jazz. Pero fue una excepción porque los artistas del Renacimiento del Harlem no se ocupaban mucho del jazz, que era tan propio suyo, de su cultura, sino que enarbolaban intereses culturales más elevados como el arte europeo. Sin embargo, los críticos en esta época no apreciaban la música jazz porque para ellos era música alocada, carente de sensibilidad, y de hecho, en 1927, año en el que está ambientado el monólogo de Baricco, se publicó El lobo estepario de Hermann Hesse, escritor alemán, y tiene un comentario acerca del jazz que es muy representativo de la opinión culta que se tenía del jazz en esta época. De un salón de baile por el que pasé salió a mi encuentro una violenta música de jazz, ruda y cálida como el vaho de la carne cruda. Llegaba con su rudo y alegre salvajismo también hondamente hasta el mundo de mis instintos, y respiraba una honrada e ingenua sensualidad. Era música decadentista, naturalmente, que comparada con Bach y con Mozart y con música verdadera, era una porquería. Y esta música tenía la ventaja de una gran sinceridad, de un negrismo innegable evidente y de un humorismo alegre e infantil. Tenía algo de los negros y algo del americano que a nosotros, los europeos, dentro de toda su pujanza, se nos antoja tan infantilmente y tan aniñado. Hermann Hesse ha convertido a Harry Haller, el narrador, el protagonista de esta novela, en representante de los valores culturales puristas del momento, que ven al jazz como una amenaza de los valores clásicos, mientras a la vez se siente atraído de manera instintiva e impulsiva por este ritmo del jazz. El jazz volvió a estar presente después de la Segunda Guerra Mundial en la generación beat, en la generación de los beatniks, y los que más escribieron sobre el jazz fueron Bob Kaufman y Jack Kerouac. De nuevo, para los beatniks, el jazz era música de fondo en su búsqueda hedonista del placer, de la espiritualidad, de la naturaleza, de la libertad sexual. Igual que van a bailar con chicas, van a bares a beber y a escuchar música jazz. Digamos que el ritmo arrítmico, el ritmo salvaje de esta música jazz va muy bien con su búsqueda, con su no conformarse con las reglas de la sociedad actuales. Y de nuevo, en los años 50 tenemos a Ralph Ellison, un escritor afroamericano que viajó a Nueva York, que estudió música, que conoció a Langston Hughes y que incorporó en sus novelas elementos estilísticos del jazz. Una década más tarde, en los años 60, fue el Black Arts Movement, una especie de segundo renacimiento del Harlem con ambiciones políticas más grandes. Uno de los líderes de este movimiento fue Amiri Baraka. Tiene un libro que se llama Black Music y reclamaba la música jazz como parte de su cultura y de su identidad. Y luego en los años 70 hubo otro poeta representante de la jazz poetry afroamericano influenciado por los ya mencionados Langston Hughes y Ralph Ellison, llamado Michael S. Harper. Quería comparar este resumen de la historia del jazz en la literatura americana con el lugar que ocupa el jazz en la literatura extranjera. Haruki Murakami menciona muchísima música jazz, además de mucha música clásica. Cortázar en Rayuela menciona mucho la música jazz. Y Alessandro Baricco en Novecento pues se ha inspirado mucho en la música jazz, y yo creo que aquí en Europa es un elemento más que nos acerca a un mundo fantástico. Creo que la música jazz es reminiscente de los Estados Unidos de América, de este país nuevo, de este país de posibilidades.
y lo que nos transmite es un poquito de magia, ya que no estamos atados a ella de manera cultural. Y bueno, antes de terminar tengo que confesar humildemente que no conozco mucho de literatura afroamericana y que me ha ayudado a documentarme un excelente artículo de Anjali Misra en una revista online que se llama Inquiries, y me parece un artículo tan interesante que lo voy a dejar en la caja de descripción. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. La verdad es que me he divertido muchísimo preparándolo y he aprendido muchas cosas. Y estoy muy contenta. Hasta la próxima.